ver si empezó a grabar. Ah, perdón que no puse la cámara, pensé que me estaban viendo. Ahí está. Chic, 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 chic. Perfecto, ahí empezó a grabar. Listo, así también tenemos esta clase y la podemos subir. Entonces, como decíamos, hablamos la clase pasada de la cultura en sí misma, cómo podemos o cuáles serían los factores principales de una cultura que incentiva la innovación, las capacidades individuales y el liderazgo, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, la semana pasada hablamos de 7 rasgos que pueden tener o que nos gustaría que tengan las culturas organizacionales para poder ser una cultura más innovadora o que incentive la innovación. ¿Sí? Y hablamos de estos 7 aspectos. El primero tenía que ver con que esa organización pueda tener un sentido trascendente, un sentido que vaya más allá de lo que estamos haciendo puntualmente en cada una de las tareas o de las responsabilidades que tenemos. La posibilidad de que esa organización conviva con el fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Que se permitan los errores y esto de alguna manera lo que va a permitir es la experimentación, ¿no? De que podamos probar más cosas dentro de la organización y hablamos, si se acuerdan, de algunas metodologías y herramientas como la mentalidad de diseñador para este tipo de, de prácticas, ¿no? Para incentivar este tipo de prácticas dentro de la organización. Trabajo colaborativo, que hablábamos de trabajo colaborativo o cooperativo, y cómo podemos hacer que las, las áreas trabajen más en conjunto, no solo pensando en trabajo en equipo, que muchas veces el trabajo en equipo es más encapsulado, ¿no? Es, bueno, el equipo de finanzas, el equipo de producción, pero el trabajo colaborativo debería ser una mirada mucho más amplia que trasciende el área y como hablábamos, es como tener una conciencia de los impactos futuros que puede tener nuestro trabajo. Es decir, si yo trabajo en recursos humanos y no selecciono las personas que necesitamos para la organización, bueno, probablemente eh, tenga problemas, no sé, vamos a suponer, en una línea de producción porque no tengo la gente suficiente. Eso es como la visión de los impactos futuros y justamente el trabajo cooperativo tiende a minimizar esos impactos negativos a futuro. El cuarto, la confianza y la libertad para accionar, y esto está muy relacionado con algunas cosas que vamos a ver hoy del perfil más individual de estas personas que mueven la innovación dentro de las culturas de las empresas, que los llamamos intrapreneurs, y vamos a ver cómo la autonomía es un valor que es muy importante, con lo cual quisiéramos que dentro del marco de la cultura la confianza y la libertad para accionar, para tomar decisiones, esté presente. El quinto tiene que ver con la agilidad para aprender y esto es de las experiencias que voy teniendo como organización, como individuos, cómo podemos rápidamente leer eso que estamos viviendo y transformarlo en un aprendizaje nuevo para poder de alguna manera como evolucionar como organización. Buscar el riesgo, acuérdense, no es solo aguantarnos el riesgo, sino buscar el riesgo, ir un poquito más allá de lo que tengo, de lo que veo, de lo que conozco. Y el último, que tenía que ver con campo para lo nuevo, era cómo incentivamos la creatividad dentro de la organización y cómo dábamos espacio para que esa creatividad se pudiera, perdón, plasmar en cosas diferentes y nuevas. Entonces, todo lo que acabo de resumir muy rápidamente es lo que hablamos la semana pasada. Y la semana pasada nos metimos en cada uno de estos 7 factores para poder entender em, cómo también entenderlos mejor para ver cómo los podemos influenciar, cómo los podemos generar dentro de una organización y cómo impactan en la innovación. Bueno, retomando algunas charlas que hemos tenido clases atrás, acuérdense que
el proceso de innovación nosotros decíamos que obviamente es una ventaja competitiva, constituye una ventaja competitiva y obviamente es una ventaja para la empresa porque mejora la productividad y la competitividad, o sea, la capacidad que tiene de ofrecer un servicio o un bien de una forma o más eficiente o a mejor costo o a mejor calidad que la competencia. Y también es una ventaja para los empleados porque se supone que si la compañía eh, prospera y crece, vamos a poder ofrecer, ven que voy a cerrar los micrófonos, ahí está. El que quiere hablar, obviamente, abre el micrófono y habla. Lo cerré porque había mucho ruido de fondo, nada más. Se supone que una empresa que prospere, que es más competitiva y que tiene mejor productividad, tiene más herramientas, obviamente, para darle a sus empleados un trabajo de mayor calidad, con mejor nivel de beneficios, salarios, prestaciones, em, que otras compañías, ¿no? Entonces, esta ventaja competitiva que genera el proceso de innovación debería ser algo que impacte para todo el ecosistema de la empresa, ¿sí? Y también hablábamos que cuando hablábamos de innovación hablábamos de una manera integral, ¿sí? Que no es solo innovación de producto, un producto nuevo, sino que también incluimos, obviamente, los productos, los procesos en la organización, los servicios, ¿sí? Pero el objeto por el cual se creó la empresa, por ejemplo, si, no sé, soy una empresa manufacturera de mates, que tengo acá mi mate, bueno, la innovación solo se va a dar cuando creemos mates distintos o con un... No, también puede ser que seamos innovadores en los procesos de distribución de esos mates, en los procesos de producción, en el proceso de gestión de los empleados que trabajan para hacer los mates, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso hablamos de innovación en un sentido integral dentro de la compañía. Y obviamente que para que un proceso de innovación se dé en una empresa, tenemos que tener ciertas capacidades. Y ahí vamos un poquito a empezar a definir qué es esto de capacidades o competencias, ¿sí? Habilidades también se les puede llamar. Por eso ahí dice, la definición que les puse aquí capacidades o competencias son un conjunto de conocimientos y habilidades, ¿sí? Que surgen del aprendizaje colectivo de una organización. Hay, por supuesto que hay conocimientos y hay habilidades que las personas traen consigo mismas, que no las aprenden dentro de la organización, ¿sí? Pero sí es cierto que ese conocimiento y esas habilidades, que a veces incluso hasta son muy técnicas, ¿no? Un ingeniero aeronáutico, un ingeniero o un médico mismo, ¿no? Puede tener una práctica, puede redefinir su conocimiento de alguna manera, pero ya obviamente que lo trae consigo mismo, pero hay un aprendizaje colectivo que te lo da también la manera de gestionar de esa empresa, de el objetivo que tiene esa empresa. Entonces, obviamente que también estos conocimientos y habilidades se generan dentro de la misma dinámica de trabajo en la compañía. Como consecuencia de la combinación de recursos, ¿sí? De la creación de rutinas organizativas que se desarrollan en el intercambio de información con base en el capital humano. ¿Y qué quiere decir toda esa definición? Vamos a pensarlo, quizás es más fácil que lo vean en un proceso productivo, ¿no? Em, Nosotros tenemos ciertas competencias o conocimientos que las personas tienen que traer. Por ejemplo, un operador cuando entra a trabajar a una planta probablemente traiga ya algunos conocimientos que sean de experiencias pasadas, conocimientos de otros procesos productivos, de procesos de calidad, ¿sí?
Entonces, ahora, cuando entra a trabajar a una empresa en particular, empieza a poner esos conocimientos y habilidades en relación a esa producción en particular, ¿sí? Y a esa empresa. Y esto que habla aquí de como consecuencia de la combinación de recursos, porque es esa persona que es un recurso humano en relación, por ejemplo, a un tramo del proceso productivo donde está usando, por ejemplo, una máquina, ese es otro recurso, donde utiliza otros materiales para realizar el producto que tiene que fabricar. Los materiales o materias primas son otro recurso, ¿sí? Em, entonces, obviamente que en esa interacción de la persona con, con la máquina, con la materia prima, con otros compañeros, a través de rutinas, como dice ahí, rutinas organizativas, no son ni más ni menos que los procesos, cómo se hacen las cosas, ¿sí? Las tareas que tengo que desempeñar. Entonces, en todo ese intercambio de información de la persona con una máquina, si es que está fabricando, con una máquina, con la materia prima, con distintos elementos, con otros recursos humanos y teniendo en cuenta determinadas políticas, procesos, rutinas, puntos de control, em, es donde en toda esa interacción se va generando un conocimiento, se van desarrollando habilidades que finalmente son estas capacidades de la organización. ¿Sí? Entonces, decimos que las capacidades de una empresa son su principal fuente competitiva, ¿no? Porque, a ver, una materia prima, sí puede ser que alguna materia prima tenga alguna complejidad en poder eh, en que la podamos. ¿Hay alguien que me está tocando la presentación? En que la podamos conseguir, esa materia prima, pero em, bueno, no sé qué pasó. Se me fue la presentación. Esperen que la ponemos de vuelta. Puede haber cierta complejidad en conseguir una materia prima, por ejemplo, pero son recursos que finalmente todas las organizaciones pueden acceder. Ahora, la manera en la que nosotros ponemos eso que yo les comentaba antes, esa interacción de esos recursos, ¿no? Por ejemplo, como les decía antes, la máquina, la materia prima, esa persona en particular, en relación a otra persona en particular, los procesos que están llevando adelante, empiezan a ser cada vez más particulares en cada organización y en cada empresa. Por eso decimos que l- si yo puedo desarrollar buenas capacidades, van a ser una ventaja competitiva em, claramente, porque es más difícil de, de copiar, de hacer exactamente igual de una compañía a la otra. Entonces, decimos que son esos conocimientos o habilidades que se hayan construido en la organización, ¿sí? Em, Gestionando, obviamente, los recursos disponibles. Y de vuelta, cuando decimos gestionando recursos disponibles, hablamos de todos los recursos, de los recursos humanos, pero también hablamos de las máquinas que tenemos, de el conocimiento que se acumuló previamente y que podemos ofrecer a las personas que están trabajando actualmente. Em, Otros materiales con los cuales interactuamos en la transformación del proceso productivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si seguimos analizando lo que son las capacidades, cuando nosotros tenemos una innovación, ¿sí? Dentro de la empresa, por supuesto que eso después debe reflejarse de alguna manera
en nuevas capacidades organizacionales. Y pensemos en cualquier ejemplo de innovación. Si hacemos un producto nuevo, por ejemplo, seguramente para poder llegar a ese producto que es novedoso, que nunca produje en mi planta, bueno, necesitamos haber desarrollado probablemente proveedores que me, que me vendan los insumos para ese producto nuevo. Probablemente el proceso podría tener alguna variación en relación a otros productos que se manufacturan en esa planta. Entonces, cualquier innovación hace que debamos crear nuevas capacidades organizacionales, porque cambian los recursos que ponemos en juego y al cambiar esos recursos que ponemos en juego, vamos creando y aprendiendo nuevos conocimientos y habilidades. Y esto es, como dice ahí, más allá de capacidades específicas que se tienen que generar cuando, por ejemplo, incorporamos una tecnología nueva, ¿no? Vamos a suponer, no sé, justo en la empresa que yo trabajo, em, coincidió que estábamos cambiando el sistema de comunicación o la plataforma de comunicación justo 2 semanas antes que empezara la cuarentena en Argentina. O sea, en la primera semana de marzo del año pasado cambiamos y empezamos a usar Teams, que es la plataforma que estamos usando ahora. Y por supuesto, cuando incorporamos una innovación o una nueva tecnología, por supuesto ahí hay que generar otra vez capacidades que nos ayuden a manejar esa nueva tecnología. Pero más que eso, lo que yo les quería traer esta clase es decir, bueno, perfecto, cada vez que tengamos que quizás no es estrictamente una nueva innovación, sino es incorporar una innovación que ya existe, digamos, para una empresa, incorporar, bueno, usar Zoom o usar Meet o usar Teams, no es muy innovador, sino que estás usando una herramienta que otra compañía creó. Entonces, lo que sí queremos resaltar es, bueno, cómo podemos detectar quizás perfiles que sean los que habitualmente empujan o propician la innovación dentro de las organizaciones y entender qué capacidades o qué habilidades tiene esas personas con ese perfil determinado. Entonces vamos a seguir un poquitito más en ese sentido. Y entonces, obviamente que si nos ponemos a pensar en términos de competencia, el mundo cada vez es más competitivo, ¿no? No es novedad que las empresas ya no tienen, digamos, de alguna manera, no tienen fronteras y pueden actuar a escala global eh, todo el tiempo y que aparte en ciertos sectores ha habido una concentración en pocas manos, más que nada cuando uno piensa en jugadores o en empresas globales, em, donde se han concentrado muchas, donde antes había capaz que 10 empresas diferentes, hay una empresa que terminó comprando 5 de esas 10, entonces, y eso pasa en muchas industrias diferentes. Con lo cual, la necesidad de ser cada vez más competitivo es prioritario y por eso la necesidad de incorporar innovaciones, ¿no? Em, Justamente cada vez se hace más, ya no es un rasgo que nosotros decimos, bueno, las empresas de tecnología son súper innovadoras, creativas y tienen estas características, sino ya que casi en cualquier rubro que analicemos es necesario y es prioritario innovar para poder mantenerse, aunque sea a nivel competitivo dentro de la industria a la que se pertenece.
Por eso em, es necesario también incorporar una manera de gestionar los recursos humanos para que nos ayuden con esta incorporación de tecnología. Si decimos que el mundo es súper competitivo y que necesitamos ser más innovadores, pero no tenemos una gestión de gente dentro de nuestra empresa que ayude a ser más innovadores, bueno, estamos complicados. Y por eso es que necesitamos tener estas formas de gestión que al mismo tiempo, obviamente, nos ayudan a que seamos más flexibles, más innovadores y más ágiles dentro de las organizaciones. Entonces, eso es lo que vamos a estar yendo a buscar y entender en este perfil. Ahí habían hecho una observación cuando seguramente yo dije que había muchas industrias concentradas y hablaban de monopolio. La verdad que hoy en un montón, en casi todas partes del mundo, hay leyes antitrust y antimonopolio justamente para que puedan haber distintas fuerzas en una misma industria y que una sola empresa no pueda dictar precios y ese tipo de cosas, aunque a veces esto se distorsiona bastante, más allá de que las regulaciones existen, se distorsiona bastante. Pero aunque no lleguemos al nivel de monopolio, igualmente, si vemos, hay algunas industrias que están muy concentradas y aunque no llegue a ser monopolio, igualmente con ese nivel de concentración, eh, tampoco está bueno justamente para que las fuerzas del mercado actúen un poquitito más ecuánimemente, ¿no? Em, sí, totalmente. Ahí Daniel dice, bueno, no siempre se cumplen las regulaciones, diría que casi nunca últimamente. Bueno, habría que ver los casos. La verdad que a veces las regulaciones se cumplen, después puede haber casos donde haya zonas grises donde las empresas y las compañías aprovechan esas zonas grises y arman esquemas que les permiten hacer cosas que lo que busca el espíritu de la ley no lo permitirían, ¿no? Pero más allá de eso, aunque digamos, bueno, no llegamos al nivel de monopolio y de que alguna empresa esté haciendo algo por fuera de la ley, así todo ya hay una concentración en las industrias que es que nunca se dio en el pasado, obviamente, ¿no? Y claramente, por eso es que es re importante la innovación, ¿no? Em, la innovación y tener esta capacidad también eh, de vuelta, incorporar tecnología, incorporar distintas innovaciones que potencien mi negocio, pero al mismo tiempo tener capacidad innovadora en el sentido de mirar mis procesos, mirar mi gestión, ¿sí? Para poder hacerlo de una manera distinta. Bueno, perdonen que ven que acá se ve feo, pero es por la manera en que la letra, es por la manera en que estoy mostrando la presentación, que es como hay algunas tipografías que no sé por qué no las puede em, como procesar y se ve mal. Pero es la manera que yo tengo de poder ver el chat y poder verlos a ustedes. Así que bueno, lo vamos subsanando con un poquito de imaginación. Esto tenía una letra muy linda y que decía Intrapreneurship. Entonces nos vamos a meter un poco en ese concepto, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿cómo hacemos que la innovación sea un rasgo dentro de la organización? Y ese rasgo, esa manera, nosotros lo llamamos intrapreneurship, que es como el, el emprendedurismo, pero dentro de una organización que ya existe, ¿sí? Los emprendedores, ustedes saben, bueno, típicamente son que tienen una idea o desarrollan un plan de negocio y ponen su propia compañía. Lo que estamos hablando acá es, bueno, de esas personas que quizás tienen ese mismo ímpetu, ese mismo espíritu, esas mismas ganas, esas mismas o muchas de las cualidades que tiene un emprendedor,
pero lo hace adentro de una organización que ya existe. Y en general, incluso pueden ser organizaciones súper grandes, ¿sí? Por eso que decimos que es una capacidad emprendedora en una organización que ya existe, capacidad de crear, innovar y generar nuevas cosas, y gestionar los recursos como si fueran propios, hacer que las cosas sucedan, ¿no? Es una característica más del intrapreneurship. Cuando decimos gestionar los recursos como si fueran propios, es decir, obviamente estamos en una compañía, muchas veces hasta una empresa que puede ser multinacional, global, pero la manera que yo tengo de ser responsable con lo que hago, las decisiones que tomo, es como más parecido a que yo estuviese gestionando mis propios recursos que a que yo piense, bueno, esto mira, es propiedad de X y me alejo un poquitito, no tomo tanta responsabilidad de las decisiones que estoy tomando. Entonces, por eso hablamos como de, Mercedes, sí, me imagino que para gestionar así los recursos tenés que tener mucha libertad en la empresa. sí, total. Sí, tenés que tener mucha libertad, pero también es, digo, como como una actitud también, ¿no? De decir, a ver, cuando nosotros hablamos de esto, eh, es, por ejemplo, yo trabajo en recursos humanos, pero voy y estoy haciendo una recorrida por la planta porque, por ejemplo, no sé, estoy actualizando las carteleras de comunicación adentro de la planta y veo que hay algo que, no sé, que está, no sé, un lugar donde hay para desechos reciclables, está caído y está volcado y es decir, tomar eso como, no importa que no sea mi responsabilidad, bueno, voy, busco al encargado de esa área, le digo, che, mira, pasó esto, capaz que se cayó algo, se rompió, o cómo lo podemos arreglar, es ir un poquito más allá de lo que te corresponde, ¿no? Por eso decimos como sentir que si fuese tuya la empresa, no dejaríamos que eso pase. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de una manera? Y obviamente, cuando tenemos más libertad para tomar decisiones, que hablábamos un poquitito la semana pasada, en ese sentido, por supuesto, uno puede tomar otras decisiones también, ¿no? O con respecto a su misma función, yo trabajo en recursos humanos y bueno, como tengo cierta libertad, tengo autonomía, puedo tomar decisiones más rápidamente y lo hago con esta cabeza. Hay muchos libros que hablan como de la cabeza como mentalidad de fundador, como si fuera otra vez, como si fuera propia la empresa. Hay un libro también que escribió como el director de recursos humanos de Google, que habla de esto, justo lo tengo acá, y es así como también dice espíritu de fundador o algo por el estilo, y que habla de cómo mantener esa, ese espíritu en las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Em, de alguna manera te involucras de una manera distinta. Entonces, ese es el intrapreneurship. Ahora, bueno, ¿cómo hacemos el desarrollo de una organización? Entonces, em, si nosotros miramos un poquito cómo se va gestando una organización, decimos que empezamos a desarrollar un emprendimiento, empieza a crecer, y obviamente llega un momento que necesita un sistema de gestión, por ejemplo, porque obviamente que ya no se pueden seguir a mano o en plataformas más simples como puede ser en un Excel o lo que fuera la información de la compañía. Entonces necesitamos un sistema de gestión que simplifique para que seamos más eficientes, para de alguna manera obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos sistema de gestión, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un montón de componentes. Eh, Estamos hablando que en algún momento entonces vamos a necesitar hacer un diseño organizacional con roles,
con posiciones, con responsabilidades, ¿sí? Un proceso que ayude a comunicar una área con la otra, para que no sea, si nosotros imagínense que siempre partimos de cero en la organización, es bastante ineficiente. Políticas, procesos, principios de trabajo, ¿sí? Pero muchas veces, obviamente, cuando nos vamos gestionando todo esto, ¿qué es necesario para que la organización sea más productiva, más eficiente y que tenga mejores resultados? Pero muchas veces ese sistema de gestión, con todos estos componentes que les comenté antes, a veces se convierte en un obstáculo, ¿sí? Para el mismo desarrollo. Entonces se hace como un poco un círculo vicioso, ¿no? Una organización crece, entonces necesita un sistema de gestión cada vez más robusto, cada vez más complejo, con más detalle, y de alguna manera ese mismo sistema de gestión es lo que empieza a constituirse como un obstáculo. Por eso, esa es una frase que saqué de un libro que se llama justamente Mentalidad de Fundador, y dice: el crecimiento trae complejidad y la complejidad mata el crecimiento, ¿sí? Porque, ok, nosotros necesitamos todo ese sistema de gestión para ordenar, para lo que es repetitivo hacerlo de la misma manera, para estandarizar, para sistematizar cosas, pero cuando me paso y eso termina siendo un proceso súper burocrático, muy estático, se empieza a transformar en un obstáculo. Entonces, por eso no es importante solamente el qué del modelo de gestión que estamos implementando o que está implementado en la organización en la que trabajo, sino el cómo lo usamos ese modelo de gestión, ¿sí? Nosotros podemos tener, y la verdad que si miramos las compañías multinacionales, después no, hay grandes diferencias, hay muchas cosas se repiten, y más cuando son de rubros parecidos, ¿no? Si yo lo veo en, en mi función, digamos, en recursos humanos, la verdad, yo hoy trabajo en Mars, y las políticas que tiene para gestionar, por ejemplo, los salarios de sus empleados, no es muy diferente a las políticas que debe usar seguramente Unilever, o que puede usar, no sé, eh, cualquier otra compañía, Arcor, que se imaginen que sea grande, medianamente con procesos instalados. No son muy distintas. Ahora, el cómo lo usamos, cómo lo implementamos, sí es una diferencia. Si ese qué se vuelve tan rígido que no te deja gestionar, es un problema, ¿no? O no te deja gestionar, y menos imagínate si te impide gestionar la habitualidad, imagínense lo nuevo. Entonces, cuando hablamos de intrapreneurship, hablamos como de un aspecto de la organización, ¿sí? Que dice, es como el emprendedurismo corporativo que se genera desde arriba hacia abajo, ¿sí? Como por ejemplo la estrategia de negocio, ¿sí? Que incentiva nuevas ideas. Entonces, cuando tengamos estrategias que tengan que ver con la innovación, con la creatividad, vamos a estar viendo prácticas del intrapreneurship organizacional, que son todas las acciones, todas las iniciativas que nosotros tomemos em, como, como decisión de la organización. Por eso dice de arriba hacia abajo, o sea, de los que más poder tienen dentro de la organización, deciden, bueno, vamos a poner un programa que incentive la innovación, vamos a dejar que todos los jueves a la tarde nadie tiene que hacer reuniones, porque es para que las personas piensen ideas nuevas. Vamos a dejar que las personas utilicen el 20% de su tiempo para hacer proyectos que realmente le entusiasmen. Entonces, son prácticas que incentivando como una decisión de la empresa este espíritu emprendedor dentro de la compañía. Y después está un aspecto que es más individual, ¿sí? Y que acá empieza a tener que ver con las capacidades de cada uno, ¿no? Y por eso dice actitud proactiva de los colaboradores para crear nuevos procesos
alternativas de negocios, ¿sí? Y es más un proceso que es desde abajo hacia arriba. No importa qué rol tengo en la organización, no importa si tengo más o menos poder, tengo una capacidad individual que quiero y busco llevar a la práctica trayendo nuevas alternativas, maneras distintas de hacer las cosas, atrás de una vocación o de un deseo y de una forma de trabajar que tienen estos individuos y estas capacidades que llamamos intrapreneurs o emprendedores internos. Entonces, para ver un poquitito, este es el perfil. Bueno, esto iba saliendo de a poquito para no volvernos locos con todo. Em, pero déjenme ver, a ver si... ahí lo tenemos más abierto. Bueno, déjenme que vamos por parte, así lo podemos ver mejor. Vamos ahora a definir este perfil de emprendedor interno, ¿sí? Para poder entender bien a qué nos referimos cuando estamos hablando de un emprendedor interno. Y vamos a ver que tiene distintas... Ups, de vuelta, se salió la presentación. Esperen que la vuelvo a cargar. Tenemos distintas capacidades que vamos a ir viendo dentro de este perfil, que obviamente después nos van a ayudar para decir, bueno, si nosotros queremos incentivar la innovación y obviamente que estos perfiles emprendedores motorizan la innovación dentro de las organizaciones, bueno, ¿cómo podríamos incentivarlo? ¿Cómo podríamos buscar eso? Y primero tenemos una gran capacidad que tiene que ver con la proactividad. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de proactividad? Dice, es la capacidad de iniciar las tareas o proyectos sin que nadie me lo pida, ¿no? Es eh, como que naturalmente tienen una actitud, si ya saben que para hacer X, Y, Z dentro de la empresa, hace falta que yo empiece a desarrollar un proyecto, investigue acerca de las nuevas tendencias de no sé qué, empiezo y trabajo sobre eso. No espero que alguien venga a pedirme, bueno, tenés que hacer el análisis del estudio de las tendencias, ¿sí? Por eso decimos que se sienten dueños de lo que hacen, ¿sí? Por supuesto que hace un ratito cuando Agustín decía, tiene que ver con, yo me puedo sentir más dueño y más autónomo si tengo cierta libertad para tomar decisiones, y es cierto, pero también puedo sentirme dueño eh, de lo que me toca hacer, de las responsabilidades que tengo. Muchas personas, aunque sepan cuáles son sus responsabilidades y tareas de una empresa, en una empresa siempre esperan que el jefe les diga, bueno, ahora dale, ponete a hacer tal cosa. Y quizás es algo que hacen todos los meses, por ejemplo. Entonces, esta proactividad también tiene que ver con transforma análisis en acciones ejecutables y puede sobrepasar los obstáculos. Eso tiene que ver con proactividad. Entonces, capacidad de iniciar, capacidad de sentirse dueño de lo que está haciendo, capacidad de llevar las cosas a algo accionable. ¿Sí? Acuérdense que la innovación no es solo tener una buena idea, sino que es implementar una buena idea. ¿Sí? Y esta capacidad de, si quieren, resiliencia o de superar los obstáculos que se le presentan. Eso tiene que ver con la proactividad, que lo abrimos en otras 4 competencias o capacidades. El primero tiene que ver con iniciativa personal, y es lo que hablábamos antes, de esta capacidad de poder comenzar una tarea por sí mismo, adueñarse, esto de sentirse dueño, y no solo para hacer lo que tengo bajo mi responsabilidad, sino también para cambiar lo que está establecido y empujar y poner en tensión el status quo. El status quo es lo que está establecido, lo que todos conocemos. Esa famosa frase de,
bueno, ¿por qué estás haciendo esto? ¿O por qué haces este proceso de esta manera? Bueno, no sé, siempre se hizo así, que muchas veces si alguno tiene experiencia trabajando, es la respuesta que más recibe, ¿no? Y, y muchas veces justamente cuando hay personas que tienen esta mentalidad de, bueno, pará, pero yo, cuando te sentís dueño de lo que estás haciendo, decís, bárbaro, mirá, hace 10 años que este proceso se hace así, pero la verdad que es re ineficiente. No sé, le mandamos mails a 5 personas que no tienen nada que ver, que no toman decisiones, pasamos por 3 instancias de aprobación que no tienen ningún sentido. Bueno, y se adueña de esa situación y eh, puede plantear hacerlo de una manera distinta. El tercero tiene que ver con la persuasión y es la capacidad de poder instalar temas en la agenda de la organización, ¿sí? Porque justamente este intrapreneur que es proactivo va a buscar probablemente desarrollar, cambiar, instalar cosas que no todo el mundo está buscando hacer. Entonces, un poco va a tener que ir, tiene que tener esta capacidad de convencer a otros, de persuadir, de influenciar a otros. Y por último, esto que tiene que ver con tener voz, que es muy parecido a lo que veníamos hablando, esta capacidad de hacer sugerencias innovadoras, pero que, eh, bueno, dejen al resto ahí pensando y puedas llevarla a la práctica, ¿no? De poder opinar, de poder llevar esa voz, de ser escuchado, de hacer propuestas que tengan sentido y que sean razonables para poder implementarlas. Después, uy, perdón, me traté de mover ahí. ¿Te puedo La hacer una segunda, pregunta, Mercedes? sí, claro, obvio. Eh, intrapreneur, Ujú. ¿se dice así? Sí, intrapreneur. Eh, no me queda claro qué es. Si es como, no entiendo el concepto, entiendo lo que estás explicando, pero es como un título sobre sobre la persona emprendedora en una empresa. No, Sí, intra, ¿sí? Es emprendedor, pero intra quiere decir interno, ¿no? Entonces, también, en vez de decir intrapreneur, que sería la persona, el intrapreneur, podemos decir emprendedor interno, ¿sí? Después, cuando hablamos de intrapreneurship, hablamos de que este espíritu emprendedor dentro de la organización existe y es más como una capacidad o una característica de la organización, el intrapreneurship. Así como podríamos decir, mira, es una organización tradicional, es una organización conservadora. Bueno, es una organización que tiene desarrollado el intrapreneurship, ¿sí? O sea, es como una característica de la organización. Ahora, cuando hablamos de intrapreneur o intrapreneurship es emprendedor interno. Es este perfil que estamos tratando y ahora lo estamos definiendo, así que justamente estamos haciendo eso. Cuando hablamos entonces de un emprendedor interno, más allá de lo que nos podamos imaginar, eh, bueno, nosotros estamos proponiendo como materia definirlo de una manera particular, que es esta que les estoy contando, ¿no? De tener esta gran capacidad de proactividad que se abren otras 4, esta capacidad de innovación y hay otras competencias que giran alrededor de estas 2 troncales de proactividad y de innovación que, que les mostraba antes. O sea, si nosotros vemos y decimos, bueno, ¿cómo se define un perfil de emprendedor interno? Es este que tenemos acá. Tenemos una gran competencia que tiene que ver con la proactividad, que está separada en iniciativa personal, en adueñarse, en ser persuasivo y en tener voz. Después tenemos otra gran competencia que es la innovación, que se separa en curiosidad, generar ideas, defensa y aplicación, que ahora lo vamos a ver. Y esas 2 grandes competencias de proactividad e innovación están enmarcadas en otras 4 que tiene que ver con tolerancia a la perdón,
tolerancia a la incertidumbre, ser fanático del riesgo, ser un rebelde positivo y tener capacidad de transgredir o ser transgresor. Esto, todas estas factores, estas características, son lo que para nosotros define al intrapreneur, al emprendedor interno, ¿sí? ¿Y por qué trabajamos con este perfil? ¿Y por qué hablamos de este perfil? Porque creemos que para que se genere la innovación dentro de las organizaciones, hace falta este tipo de perfiles. Cuando estamos hablando del nivel de la persona, ¿sí? Antes, cuando hablábamos a nivel de organización, decíamos, bueno, hablemos de la cultura. Y la semana pasada hablamos de cómo debería ser esa cultura para que se genere más la innovación dentro de una empresa. Hoy estamos hablando de la persona. Bueno, el empleado, el trabajador, ¿cómo debería ser ese perfil para empujar la innovación? Le ponemos un nombre, decimos que es un emprendedor interno porque tiene el espíritu típico de un emprendedor, pero dentro de una organización. Y lo definimos con estas características que les conté antes, que ahora estamos entrando en detalle. ¿Sí? Entonces entramos en detalle en la parte de proactividad. Gracias. Ahora, de nada, ahora vamos a entrar en la parte de innovación. Y obviamente en la parte de innovación hablamos que es una capacidad de ser curioso, de explorar, de poder probar, de generar ideas, de desafiar cosas que están establecidas con ideas nuevas, em, de ser también asertivo. Asertivo quiere decir ir como muy concreto a lo que querés expresar o vender o contarle a otro, muy concreto, muy conciso y muy acertado al punto o a lo que querés transmitir, eso es la asertividad, y obviamente también efectivo en la parte de la implementación. Y por eso es que partimos como de esta génesis que es la manera en que uno puede innovar, ¿no? Primero partiendo de la curiosidad, de tener esta habilidad para detectar oportunidades y poder estar como atento, como con de alguna manera, un radar que me permita estar alerta de esas cuestiones que para otros podrían ser un, un escollo, un obstáculo, cómo lo puedo tomar para transformarlo en una oportunidad para transformar algo nuevo. Denme un minutito que voy a agarrar. Ahí estamos de vuelta. El segundo, decíamos que tiene que ver con la capacidad de generar ideas, porque puede ser que yo sea curioso, que siempre esté como detectando, bueno, esas personas que tienen la capacidad de, bueno, acá hay un problema, la verdad que lo tendríamos que cambiar, tendríamos que hacer algo diferente, me parece que podríamos contactar este con este para que haya mejor comunicación, lo que sea. Que existe esa capacidad de explorar y de curiosear, pero quizás no lo canalizan tanto en una idea. Entonces, justamente, el segundo paso es decir, bueno, esa oportunidad que veo, esa posibilidad es, bueno, ¿cómo la transformo en un montón de posibilidades de ideas distintas? Después, obviamente, hay todo un trabajo de elegir esas ideas y empezar a transformarlas en algo más concreto. Y también la primera manera de transformarlas en algo concreto es definirlas y decir, bueno, ¿cómo hago yo para convencer a otras personas que esta es una buena idea o una buena solución o una buena innovación para ejecutar? Entonces, por eso que en la parte de defensa decimos que es la habilidad de impulsar y empujar esas ideas, ¿sí? Y justamente hasta para influenciar, para convencer
a otros para poder llegar a la etapa de implementación. Y la última habilidad que tiene que ver con aplicación es justamente cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo llevamos a la realidad, cómo implementamos esas ideas. Entonces, ya nos metimos un poco más profundo en lo que es proactividad y lo que es innovación, y después vemos que en este perfil está como enmarcado con otras 4 habilidades que tienen que ver con tolerancia a la incertidumbre, fanático del riesgo, rebelde positivo y transgresor. ¿Y qué quieren decir? Cuando hablamos de tolerancia a la incertidumbre, justamente es esta capacidad que tenemos, acuérdense, de hacer lo que dijimos que es la proactividad y de hacer lo que dijimos que era la innovación, ¿sí? En un contexto donde probablemente no tengamos todas las respuestas, donde sea mucho más ambiguo, donde haya zonas grises, que no tengo definiciones, pero justamente el emprendedor interno tiene la capacidad de no bloquearse con eso, sino de poder continuar y llevar adelante, por ejemplo, si ya tiene una idea, una idea. Ser fanático del riesgo, lo hablamos bastante la semana pasada cuando hablamos de la cultura, pero ahora ya llevado al plano individual, es como esa persona que está buscando ir más allá de lo que dice exactamente su responsabilidad dentro de la empresa. Cómo toma riesgo, cómo sale de su zona de lo conocido para, para transformar cosas y hacer cosas diferentes. Esto de rebelde positivo lo ponemos acá, tiene que ver con una capacidad de desafiar lo que está establecido, ¿no? Desafiar lo que está establecido y que todos conocen, como decíamos antes, mira, siempre lo hicimos así, hace 10 años que se hace así. Bueno, ¿cómo lo puedo desafiar, pero de una manera constructiva, de una manera positiva, ¿sí? Y que agregue valor a la organización. No es alguien que va destruyendo con la queja, sino alguien que va construyendo con las observaciones que tiene y que saca. Y por último, la parte de transgresor tiene que ver con, bueno, puedo desafiar los límites, puedo buscar maneras de hacer las cosas diferentes a través de una mirada más constructiva, pero también el transgresor tiene como la capacidad de romper a veces algunas reglas y esa capacidad de moverme a todos los niveles de la organización sin estar como preguntando si este es mi jefe, si el otro es el jefe del jefe, sino que tiene quizás un poco más de capacidad y espíritu para poder hacerlo sin que le salga natural y no tiene ningún como resquemor en moverse en esos distintos niveles dentro de la organización y por eso decimos que es un poco transgresor. Todo eso es lo que tiene que ver con el perfil del emprendedor interno. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, solo a modo de que lo puedan ver completo, todo lo que acabamos de ver. Tenemos acá la proactividad, la innovación y que estas dos grandes competencias se dan en el marco de estas 4, que es ser tolerante a la incertidumbre, fanático del riesgo, ser un rebelde positivo y tener capacidad para transgredir, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Al principio de la clase dijimos, bueno, vamos a ver cuáles son esas capacidades o habilidades que tenemos que tener en lo personal cuando miramos al trabajador y hablamos de este perfil emprendedor. Y ahora vamos a hablar de cómo debería ser el liderazgo para poder incentivar y propiciar la innovación dentro de una organización.
Entonces, decimos, obviamente que el liderazgo es una parte, digamos, un engranaje dentro de la organización donde se canalizan muchas de las intenciones de la organización, ¿sí? Es como que la organización tiene todas sus políticas, sus procesos, pero los líderes son los que hacen que esas políticas, esos procesos estén vivos adentro de la organización, obviamente a través de los trabajadores y obviamente tenemos también organizaciones donde hay algunos procesos donde le permiten a los trabajadores ser más independientes y ciertos procesos que se canalicen y se impulsen más a través de los trabajadores que de los líderes. Pero en general, el líder justamente tiene su rol de líder por eso, porque motoriza, porque lleva adelante muchas de las intenciones y de los objetivos que necesita la organización llevar adelante. Entonces, es como dice ahí, articulan la estrategia, distribuyen los recursos, ¿sí? Y dan las guías y el marco para que la organización funcione. De vuelta, como decíamos antes, podemos tener procesos, procedimientos, políticas, pero finalmente los líderes son los que articulan todo ese conjunto de cosas para que las personas puedan trabajar en ese marco. Y cuando hablamos un poquitito de perfiles o con qué nos podríamos encontrar dentro de los estilos de liderazgo, y esto obviamente haciéndolo bastante sencillo, encontramos lo que es el líder más tradicional, em, que obviamente en general hablamos de líder cuando alguien tiene un equipo a cargo. También podríamos hablar de algunos conceptos de liderazgo que no necesariamente conllevan tener un equipo a cargo, pero por ahora hablemos más como de la forma más tradicional, que es un jefe, un gerente, un coordinador que tiene su equipo. Em, y bueno, esta concepción tradicional son los que tienen un equipo que les reporta formalmente y hay un diseño de organización. Acuérdense em, cuando vimos los diseños organizacionales y teníamos una cajita que tenía abajo sus reportes. Después está el líder referente, ¿no? Em, que quizás donde tenemos estructuras matriciales, acuérdense que teníamos una estructura que era local, pero también, por ejemplo, más allá de la estructura que teníamos en una sucursal, podríamos tener otra línea de reporte con em, el jefe funcional. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con el gerente de la sucursal, pero al mismo tiempo trabajo con el gerente de recursos humanos que está en la casa central y tengo esta estructura matricial de la sucursal, lo local y al mismo tiempo funcionalmente dentro de mi área también tengo un reporte. Eh, entonces, muchas veces cuando tenemos este estilo de organizaciones, em, hay líderes que no solo pueden ser referentes para su equipo que formalmente le reportan el organigrama, sino también que pueden transformarse en líderes referentes para otras áreas de la organización donde tienen su jefe formal, no está en esa sucursal, sino que está en otra, por ejemplo. Y después tenemos los líderes naturales, que en este caso lo que queremos transmitir acá son personas que no tienen equipos a su cargo, ¿sí? Em, pero que pueden y que incluso pueden tener un nivel jerárquico que no es de un jefe o de un supervisor, pero el estilo y el perfil que tiene hacen que otras personas lo sigan, otras personas lo tomen como referente y lideren de forma más natural. Por eso decimos que son líderes más naturales. Entonces, teniendo esto que hablábamos recién como marco, decimos, bueno,
¿Cómo podemos entonces, desde este rol que vemos lo crítico que es dentro de la organización, cómo podemos facilitar la innovación? ¿Sí? Eh, y entonces lo traducimos, si quieren, a, ok, si dijimos que a nivel personal, para empujar la innovación, lo que necesitamos es más personas con este perfil emprendedor, bueno, ¿cómo puede hacer un jefe para incentivar el intraemprendedurismo, el intrapreneurship? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, vamos a trabajar un poquitito como pensando en esto. Entonces, lo primero que, el rasgo que tiene que tener este líder para poder incentivar a los emprendedores internos es seguridad en sí mismo, ¿sí? Debe ser seguro en sus capacidades y en el rol que desempeña en la compañía. Seguro que, porque esta seguridad le va a dar la capacidad de poder darle el espacio a los colaboradores. Y acuérdense que hablábamos la semana pasada de cómo tener culturas más innovadoras. Y una de las cosas que veíamos es, bueno, cuando la persona tiene más em, lugar para tomar decisiones, más libertad para tomar decisiones, más innovador se puede volver, más emprendedor interno puede ser, puede poner de manifiesto este perfil. Entonces, si yo soy un líder, cuanto más seguro me sienta en mí mismo, más espacio le voy a dar a mis colaboradores y más espacio le voy a poder dar a la gente para que se desarrolle, para que opine, para que pueda desafiar, para que pueda decirme, eso no estoy tan de acuerdo con eso y me gustaría hacerlo de otra manera, para que puedan desafiar lo que está establecido, romper esquemas que estén establecidos, ¿sí? Después hablamos también de un estilo de liderazgo cooperativo, ¿sí? Em, y son los que buscan atar lazos, conectar equipos más allá de los equipos formales. De vuelta, tenemos un equipo de contabilidad, tenemos un equipo de tesorería. Bueno, pero el líder de tesorería busca trabajar cosas en conjunto entre ambos equipos, busca conceptos em, similares, ¿sí? Entonces trasciende el equipo, ¿sí? Y justamente es ahí donde vemos que los emprendedores internos pueden encontrar nuevos caminos, ¿no? Pueden conocer realidades de otras funciones, de otras áreas, y esto ayuda mucho a ese trabajo cooperativo que decíamos antes o a ese trabajo en colaboración. Y por último decimos que también necesita este líder ser promotor de la diversidad, ¿sí? Y entonces que tiene que tener esta capacidad de liderar equipos que sean diversos. Y cuando decimos diversos, distintos, son con perfiles em, distintos que finalmente nos desafían, ¿no? Es mucho más fácil, entre comillas, liderar a alguien que se parece a mí, que tiene una forma de pensar similar, que a alguien que es totalmente distinto, ¿sí? Eh, entonces, este líder que buscamos como promotor de la diversidad tiene que tener como mucha flexibilidad, como para entender los distintos perfiles de sus colaboradores, ¿sí? Y poder potenciar sus capacidades. Si yo, al revés de ser promotor de la diversidad, lo que tengo es una receta única y digo, bueno, a mí me gusta la gente que es reanalítica, que es muy planificada, que es estructurada en su forma de trabajar, y trato de poner a todos en esa misma cajita, la verdad que no estoy trabajando la diversidad. Estoy tratando de que todos se encajen en una caja, en un ideal, si quieren, que yo tengo de colaborador, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de promotor de la diversidad, son personas que tienen que salir de su zona conocida y tener la capacidad de entender distintos perfiles y de poder gestionar distintos perfiles en sus equipos.
Tenés como que romper con tus propios esquemas. Total, total. Y no es fácil porque, por supuesto que a todos nos pasa como ser humanos, nos es más fácil relacionarnos y compatibilizar con alguien que es más parecido a mí que a alguien que es diferente, ¿no? Después yo creo que pasás una barrera o un obstáculo y te empezás a complementar, ¿no? Y ahí empezás a encontrar también muchas cosas positivas, pero hay miles de informes y todo que hablan de cuanto más diversos son los equipos, mucho más innovadores y creativos son, ¿no? Porque justamente tienen distintas maneras de ver las cosas, distintas maneras de encarar un trabajo, y eso hace que en esa, en esa diversidad y en esa mixtura se puedan encontrar cosas nuevas mucho más potentes que en equipos que están como todos con el mismo estilo. Después también hablamos de que este líder, para que pueda incentivar a los emprendedores internos, tiene que ser como un paladín del cambio, ¿no? Un embajador del cambio. Em, y también no solo contar del cambio y de, y de, y de tener algún tipo de, de opinión formada del cambio, sino que también de poder ayudar a que las personas lo adopten, ¿no? De que puedan eh, adoptar, adoptar el cambio, adaptarse y poder tomarlo como propio. Obviamente que esa manera de poder incorporar lo nuevo, lo diferente, es una manera también de incentivar y dar el espacio a estos perfiles emprendedores, ¿no? Em, Otra de las características que vemos en estos líderes es como el guardaespaldas de su equipo, ¿no? Em, Como hablábamos antes, esto de la proactividad y también de la innovación dentro del perfil del emprendedor interno, en ese camino el emprendedor interno va seguramente que exponerse a tener que contar cosas que nadie está haciendo en este momento en la organización, porque se adelanta, porque mira, porque es más curioso, porque decíamos que desafiaba lo que estaba establecido. Entonces, obviamente que muchas veces esos perfiles incomodan, ¿no? Incomodan, ponen en tensión, provocan. Entonces, obviamente si tenemos líderes que soportan, que apoyan a esos colaboradores, va a ser mucho más efectivo, ¿no? Porque imagínense que yo trabajo en el equipo de contaduría y tengo un proceso que tiene 8 pasos de aprobación. Y yo tengo un perfil bastante emprendedor dentro de contaduría y digo, bueno, no, es imposible que tengamos un proceso que tenga 9 pasos de aprobación. Así que me pongo a hacer un análisis del proceso, elimino complejidades, consolido información y entonces hago un proceso donde solo voy a tener 2 aprobaciones. Con lo cual, no sé qué les había dicho, si tenía 5, por ejemplo, aprobaciones, bueno, si voy a un esquema de 2, hay 3 personas que se van a quedar sin aprobar y que probablemente les parezca mal la sugerencia. Entonces, como los emprendedores por naturaleza están rompiendo un poco los esquemas, van a necesitar que los apoyemos, van a necesitar que los soportemos. Por eso es importante que el líder sea como ese guardaespaldas, sea ese backup, ese, esa persona que está esto cuidando de que el que está, si quieren, provocando y moviendo las reglas de la compañía,
esté soportado por alguien dentro de la empresa. El siguiente tiene que ver con, debe dar una visión de futuro y por supuesto que para poder incentivar la innovación dentro del trabajo necesitamos líderes que vean más allá del hoy, ¿sí? Que tengan capacidad de mirar el futuro, que tengan capacidad no solo de verlo y entenderlo, sino también de alguna manera de traducirlo a sus equipos, porque es la manera también de poder proyectarlos hacia adelante eh, y que puedan surgir nuevas ideas, obviamente, cuando uno tiene más información, más capacidad de poder unir una opinión o algo que vieron o una oportunidad que vieron con otro concepto. Entonces, por supuesto que es interesantísimo tener como esta visión de futuro. Y por último, correr riesgo también. Así como dijimos que tenemos que tener una cultura que corra riesgo, así como dijimos necesitamos tener emprendedores que corran el riesgo, necesitamos también líderes que corran el riesgo, básicamente por sus emprendedores internos, ¿sí? Entonces, es acompañar al equipo a ir más allá, no solo estar viendo, bueno, nada, esta es mi responsabilidad, no voy a seguir eh, provocando o ir a preguntar a otra función algo, sino, bueno, este es mi trabajo, acá está, terminé, listo, no me preocupa, no. El líder que incentiva la creatividad, la innovación, obviamente también busca riesgos y sostiene estas características que acabamos de nombrar. Y si no corre el riesgo él, no puede ser guardaespaldas de su equipo. Sí, total, total, total. Em, sí, 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 100%. Y aparte, sí, claro. Bueno, pero, pero sabés que pasa mucho más seguido de lo que uno se imagina. Yo que tengo experiencia trabajando en empresas quizás un poco más grandes y que vos ves la dinámica de cómo trabajan los equipos, y bueno, tenés líderes que tienen un estilo que es mucho más alejado de su equipo, em, y quizás alguien está presentando algo, una propuesta de hacer algo distinto o algo más novedoso, y por supuesto, como lo distinto, lo novedoso incomoda. Entonces, naturalmente el ser humano va a buscar quedarse en su status quo. Entonces, van a surgir preguntas, van a surgir comentarios, y si el mismo jefe es el que dice, bueno, sí, la verdad que concuerdo con Mercedes, no se entiende nada lo que trajiste, no estoy de acuerdo. Por supuesto, es lo que vos decís, ni lo vamos a ver con una actitud de correr riesgo, ni lo vamos a ver con una actitud de guardaespaldas o de contención y apoyo con su equipo, ¿no? Pero la verdad que pasa mucho. Por eso, ni todas las personas en una organización son ni pueden ser emprendedores internos, ni todos los líderes realmente incentivan la innovación y esto de tener emprendedores internos en sus equipos, no, no siempre, ¿no? Em, bueno, obviamente acá tenemos, hoy seguí de largo para que podamos hacer un poquito más cortita la sesión, y nos quede un poquitito más concisa la grabación, pero obviamente abrimos a preguntas y comentarios, pero solo para que se lleven una idea y lo van a tener en el material cuando ya lo suba. Esto de ser un rebelde negativo o un rebelde positivo. Y un rebelde positivo nosotros lo ataríamos más a este perfil justamente de emprendedor interno, ¿no? Eh, y si lo vemos por contraposición, a veces nos ayuda para definir algunos conceptos. El positivo las cambia, se crea o propone em, cosas nuevas, asevera, dice, bueno, esto es así porque yo me las sé todas, y
capaz que el rebelde positivo lo que hace es preguntar, ¿estamos seguros que esto es así? ¿Estamos seguros que esto se hace así? ¿Estamos seguros que queremos seguir haciéndolo así? El negativo está como más enfocado en sí mismo y el rebelde positivo es más alguien que está enfocado en la misión que tienen, pero no en su persona. Se enoja, se apasiona, es pesimista, es optimista, el positivo. Corta la energía muchas veces porque eh, tiene como esta mirada, si quieren, un poco pesimista sobre las cosas. En cambio, cuando vemos el rebelde positivo, lo que busca es no cortar una cadena, sino seguir girando con algo que se generó, ¿no? Se aliena, es alguien que capaz que trabaja más solo, el negativo, y el positivo obviamente son personas que atraen otras personas que dicen, a veces estos emprendedores internos son eh, colaboradores individuales y lo que hacen es que no importa, aunque no sean líderes, aunque no sean jefes, hay un montón de gente que quiere trabajar con ellos, porque saben cómo trabajan, porque saben que siempre están buscando cosas nuevas. ¿Mm? Ve problemas, ve posibilidades, ve cómo puede resolver esos problemas. Transmite problemas, socializa oportunidades, busca aliados, busca influenciar, ¿sí? Acuérdense todas esas características que vimos. Se preocupa se pregunta si, che, ¿y si esto lo hacemos asá? ¿Y si esto lo dejamos de hacer? ¿Y si esto lo hacemos con más presupuesto? ¿Sí? Entonces se pregunta a todos el y sí, que son siempre mucho más propositivos que si nosotros nos ponemos a quejar de alguna que otra cosa. Eh, entonces, cuando hablamos del rebelde negativo, estamos hablando de alguien que más se duda o no tiene tan claro las cosas, y el rebelde positivo más alguien que cree y que le gusta creer para empezar a crear cosas nuevas. Pero bueno, ahí paramos un poquitito con el contenido y me gustaría justamente escucharlos si tienen dudas o algún comentario que quieran hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola, Mercedes. Por mí no tengo dudas, fuiste muy clara, pero sí quería saber, por ejemplo, el material de donde se sacan estas diapositivas. ¿Es de una bibliografía que Sí, vos después nos subís? Porque es ujú. difícil de citar, me di cuenta en el parcial. Sí, bueno, igual acordate que toda esta segunda parte no está en el parcial, en la primera parte del parcial, ¿sí? Acuérdense que lo que entra en el parcial son las primeras dos unidades y creo que había un textito en la tercera unidad, Sí, pero ya terminamos no. y entregamos eso. Por eso. Pero, y vamos a ver cómo hacemos este segundo parcial. Quizás es un poquito más como un trabajo práctico, donde podamos analizar un caso y poner en juego estos conceptos. Eh, pero yo siempre van a ver que les pongo la diapositiva y algún otro material que lo llamo bibliografía, ¿sí? Entonces van a ver que la semana pasada o las semanas anteriores tienen la semana pasada les colgué todo un capítulo de un libro donde habla de las culturas que propician la innovación y de estos
de estos 7 criterios que estuvimos revisando. La anterior tienen varios capítulos del libro de Shane que define lo que es una cultura organizacional. Y bueno, en cada clase ustedes van a tener el PPT, que es como el resumen, y después algún material más como bibliográfico que los ayuda a profundizar un poquitito más en los conceptos y obviamente alguna referencia extra que no está en la diapositiva, porque la diapositiva en definitiva es un resumen, ¿no? ¿Qué más? No, igual que una compañera con respecto al segundo parcial que está diciendo del trabajo práctico que vamos a hacer, que sería analizar en un contexto de empresa lo que estamos viendo ahora del intraemprendedor y las relaciones internas de una empresa. Ujú. Sí, probablemente. Hay que ver cómo. Nada, me parece que capaz que puede ser un poquito más divertido eso que hacer un parcial más tradicional del estilo de, bueno, nada, desarrolle el concepto de X, Y, Z, de que lo vean un poquito más en la práctica. Así que, pero seguramente yo ya la semana próxima les pueda traer un poco más y podamos hablar un poco más de eso em, y podamos desarrollarlo. Estaba viendo las fechas. Sí, yo el viernes que viene les voy a traer eso y lo que podemos hacer. Después armo un poco un foro y lo transmito para todos. Que empiecen a mirar un poco las PPTs, que es lo que resume más las clases de estas últimas clases que tuvimos, para que la próxima puedan venir con algunas dudas y todo. Y si finalmente encuentro un caso que sea interesante, donde ustedes puedan poner en relación todos los temas que vimos en estas últimas 4 o 5 clases, em, la idea sería traerlo, poder leerlo, nos tomamos 15 o 20 minutos, cada uno lo lee, traen las preguntas para poderlo hacer un poco más interactiva la clase y que ustedes ya se vayan después a resolver el parcial práctico con más herramientas. ¿Sí? Claro, el tema del último parcial, o me imagino que sería el último porque ya estamos terminando el Sí, sí, sí. cuatrimestre, Ujú. no nos queda mucho tiempo porque cerramos supuestamente los primeros días de julio todo. Y digo, me gustó la idea de que usted nos traiga antes para ver y poner en perspectiva todo esto para el segundo parcial, porque es mucho material lo que tiene que ver con la organización empresarial y todo eso. No sé si va por ahí, porque lo que usted nos estuvo hablando me llevaba a pensar que íbamos a ir más por analizar una empresa con todos los factores y me parece mucho, Ujú. para mí por lo menos, Sí, no sé, compañero. claro, claro. Sí, sí, la idea es que pongamos en juego todos los conceptos. Creo que lo más rico, si querés, y de vuelta, mirando el contenido en perspectiva de lo que buscamos con esta materia, que es como poder analizar em, la innovación dentro del ámbito del trabajo, ¿no? Em, eh, me preguntan ahí si no está el contenido de la clase pasada. Ahora reviso y les confirmo. Em, entonces, creo que lo rico es que ustedes puedan poner y puedan analizar todo lo que tiene que ver de cómo se incentiva la innovación adentro del trabajo y lo vamos, ¿se acuerdan? Como trabajando por capas. Vimos lo que tenía que ver con todo el primer parcial de teorías económicas, de análisis económico mucho más macro, de las distintas corrientes y cómo eso va incorporándose al mundo del trabajo, al mundo de la empresa y después empezamos como a entender un poquitito algunos conceptos de la organización para entender esta última parte, ¿no? Para entender la cultura, para entender qué sería una cultura de la innovación, qué sería un perfil de un emprendedor interno, cuál es el rol que juega un líder dentro de la organización. Entonces, creo que más
que analizar si es una estructura burocrática o si es una estructura matricial, la verdad que a mí eso no me agrega ningún valor. Es más como de contexto para que ustedes después entiendan que hay una cultura que gira en una empresa que está organizada por áreas, que tiene niveles jerárquicos, pero que lo tengan más como un contexto que como un contenido a desarrollar. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, estimades, entonces hoy cortamos acá. Pueden aprovechar para ir revisando el material. Yo me quedo acá sentada y ya les empiezo a subir em, todo lo que quedó pendiente de la semana pasada y lo que sería de esta semana. Así ya lo tienen todo y pueden empezar a mirarlo. Em, yo creo que lo bueno sería que repasen las últimas 3 clases. Pueden repasar a través la PPT, del PowerPoint, que es lo que está más resumido para ir viendo ya temas a tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias chicos y A usted, chicas. profe. Chiques, tengan buen fin de semana, descansen y bueno, nada, iremos trabajando ahí con los parciales que ya entregaron, los primeros. Seguramente el fin de semana me voy a poner en contacto con Sebastián. También aprovecho y les cuento que Gerardo sigue recuperándose, por suerte. Em, Así que ya estuvo casi que esta semana, casi toda la semana sin el respirador, así que ya estaba em, mejor, pero como todo, pasito a pasito, despacito, así que estamos ahí todos haciendo fuerza para que ya esté recuperado. Ojalá pueda engancharse, aunque sea, no sé, cuando les demos las notas finales, ahí la primera semana o por ahí de julio. Ojalá. Así que nada, para que sepan también y tengan esas novedades. Bueno, muchas gracias a todos, descansen, nos vemos la próxima. Hasta luego. Saludo, profe. Chao, Chao, hasta chao. luego. Chao, chao. Saludos. Hasta luego. Luego. Chao, chao.